Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Me siento muy feliz de estar acá con ustedes. Privilegio predicar la palabra del Señor en todos lados. Y quisiera hacer una oración para entrar de lleno a las consideraciones que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué le parece si hacemos una breve oración? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, un espíritu de revelación para poder comprender tu palabra, para poder fructificar al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Auxílianos hoy, Señor, con esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te damos gracias, Señor, por la recepción de nuestros hermanos en esta casa ministerial. Bendecimos a hermano Néstor, hermana Erika, allá en Monterrey, en donde estarán predicando. Señor, bendícelos a ellos también y bendícenos a nosotros acá. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le puede dar un aplauso al Rey bendito. Me voy a bajar. He estado, va de meditar durante los últimos, tal vez la última semana o los últimos 15 días acerca del entendimiento. Y me he dado cuenta que en cuanto a mí se refiere, he tenido que ir evolucionando en el entendimiento, por no decir que no entendía bien, ¿verdad? Más bonito decir que evolucioné el entendimiento a decir no entendía, ¿verdad? Y sin embargo, en esta búsqueda me di cuenta que no solamente me sucedió a mí, sino que a grandes hombres de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pedro, el Señor le dijo claramente en San Juan capítulo 13, le dijo: lo que yo te hago ahora, no lo entiendes, pero lo entenderás después. O sea que no se iba a quedar sin entendimiento, pero era un momentito en donde él no entendía lo que estaba pasando. Él se refería a que le iban a lavar los pies, pero más adelante vemos que Pedro tampoco había entendido otras cosas, porque en el libro de los Hechos, cuando el Señor hace descender el Espíritu Santo sobre los gentiles, él dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pero mire hasta cuándo lo fue a entender. Eso quiere decir que estuvo 3 años y medio con el Señor, vio lo que el Señor hizo con los diferentes milagros que el Señor hizo, vio cuando bendijo a la hija de la Sirofenicia, que no era judía, vio un montón de cosas y él no entendía que Dios no hacía acepción de personas. Él creía que solo con los judíos era la cosa. Y cuando mira en Hechos capítulo 10 que desciende el Espíritu Santo sobre los gentiles, a los cuales los judíos les llamaban perrillos, y él tenía su prejuicio racista, porque el mensaje que él empieza a dar a los gentiles es: ustedes saben qué cosa tan inmunda es para un judío visitar a un gentil. Mire cómo entró. ¿Cómo le parecería a usted que alguien viniera a predicarle a usted y le dijera, no sé, un ruso hablando aquí en ruso, y le dijera: ustedes saben qué cosa tan inmunda es para nosotros los rusos hablarle a los hispanos? ¿Cómo lo recibiría usted? Con tomate, cebolla, etcétera, para que haga su ensalada, ¿eh? Pues así le entró él. Pero cuando se da cuenta, porque la Biblia dice ahí en Hechos 10:40 que cuando los que estaban oyendo el discurso, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces hasta ahí entendió que Dios no hace acepción de personas. El punto central es que él no entendía. Él no entendía, pero evolucionó poco a poco para entender cosas que para usted quisiera, tal vez son básicas, pero para él no. No lo era. El Señor dijo en el libro de los Hechos: tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden entender. Hasta aquí todo va bien, aunque es un poco incómodo decir que uno no entiende.
Daniel en su capítulo 12 dice, yo no entendí las palabras del ángel. ¿Cómo así que no las entendió si le dijeron lo que le tenían que decir y no las entendió? Vemos a Job diciendo, yo hablaba en el capítulo 42, al finalizar su prueba. Dice, yo hablaba palabras. Este ya no solamente oía, este hablaba, este predicaba. Yo hablaba palabras maravillosas que no entendía. Eso quiere decir que un predicador yo podría estar hablando aquí cosas preciosas que no entiendo. Imagínense usted qué tremendo. Qué triste. Qué triste hablar lo que uno no entiende. Y Job lo dijo. Y así yo le podría seguir mencionando un montón de personajes de calidad número uno, de alto calibre, que no entendieron en su tiempo, pero que no necesariamente se quedaron sin entender, sino que evolucionaron. Ok. Entonces estaba dándole vuelta al entendimiento. Porque después me encuentro con un versículo en Marcos capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver si lo pongo de una vez por acá. Lo vamos a buscar en la Biblia. A ver si lo tengo a la mano. Aquí está. A ver qué hice mis lentes, pero yo creo que miro. Me gusta mucho el título. Usted sabe que los títulos no son inspirados. Sin embargo, el traductor de esta es la Biblia del año 60, pone como título en el verso 10, el propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron acerca de la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Por parábolas todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué les voy a hablar por parábolas? Dice acá, para que viendo, vean y no perciban. Así como pasó ahorita. Me lo dejan, por favor. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Padre Santo. Está intermitente la cosa. Mejor lo voy a leer acá. Y usted léalo en su Biblia. Pero mire cómo dice. Para que viendo, vean y no perciban. ¿Por qué les hablo por parábolas? Para que viendo, vean y no perciban. Pero espérenme. Oyendo, oigan y no entiendan. En otras palabras, les hablo por parábolas para que no entiendan. Eso es lo que está diciendo Marcos capítulo 4, versículo 12, y lo corrobora con Mateo capítulo 13, versículo 15. Pero espérenme. Para que no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. A ver, no sé si me dio a entender. Hablando del entendimiento, ¿va? Pero él está diciendo, yo le hablo por parábolas a la gente para que no entiendan. Porque si entienden, se convierten. Y si se convierten, les tengo que perdonar sus pecados. En otras palabras, yo les hablo por parábolas para no perdonarles sus pecados. Eso está cardíaco, pero yo no me lo estoy inventando. O no sé qué interpretación le puede dar usted a ese pasaje de Marcos capítulo 4. Si lo podríamos poner otra vez en la pantalla, se los agradecería.
En Marcos capítulo 4, versículo 12, ¿no se puede? No, sí se puede, hay que conectar y desconectar. Perdón, yo creí que me estabas boicoteando, pero no, tenés cara de buena gente. Vamos a ver. Ok, bueno, la cuestión que yo le digo es que yo no me lo estoy inventando. El Señor dijo que les hablaba por parábolas para que no entendieran. Entonces aquí viene otro gran problema. Mientras mi hermano lo va arreglando, yo voy avanzando acá. Gracias, gracias hermano. Ahora ya. Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Pero entonces le dice el Señor, y lo voy a leer ya aquí con unas letras más grandecitas. Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Ese ya es en el verso 13, habíamos leído el verso 12. Entonces, número 1, yo quisiera que usted me diera su opinión. ¿Dios quiere salvar a la gente, sí o no? Pues sí, la Biblia dice eso, ¿no? La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la explicación que el Señor en el versículo 12 dice? Yo les hablo en parábolas para que no entiendan. Porque si entienden, se van a arrepentir, se van a convertir. Y si se convierten, los tengo que salvar. Parecería una incongruencia, pero no lo es. No lo es, porque lo que el Señor quiere que nosotros vayamos creciendo en el interés. Y si usted nota los versículos anteriores, el Señor dice: los de afuera les hablo en parábolas, pero a ustedes yo les hablo claramente. Pero ¿a quiénes les está diciendo que les habla claramente? A los discípulos. Entonces aquí tenemos que volver a parar. No es lo mismo ser oyente, ser creyente, a ser discípulo. No es lo mismo. Oyente es aquel que llega a la iglesia de vez en cuando, lo invitaron y tal vez por alguna causa llega, se sienta y oye y sigue su vida. Creyente es el que oyó y creyó. Gloria a Dios por él, pero no se puede quedar ahí. El que oyó y creyó tiene que avanzar. No se puede quedar en creyente solamente, ni en oyente menos, porque ya sabe usted que los oyentes, una de las epístolas le dice oyentes olvidadizos. Entonces lo que tenemos que convertirnos es en discípulos. Hay que pagar un precio. Y entonces el Señor empieza a decir cómo es que debe ser un discípulo. Para empezar, número 1, ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Y dice, depende el evangelio que esté leyendo, dice lo siguiente: haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas que yo les he mandado. Entonces lo primero que tiene que hacer una persona para transicionar de creyente a discípulo es bautizarse. Eso es lo primero que tiene que hacer. No hay para dónde, tiene que bautizarse. Sí, o se va a quedar como creyente. Y el bautismo es inmediato. El bautismo es así, viendo al payaso y soltando la carcajada. Sí, así dicen en mi tierra, ¿verdad? Cayendo el muerto y soltando el llanto. ¿Qué es el bautismo? Es la primera administración que una persona recibe. Nadie se debería de oponer al bautismo. Ningún ministro, el ministro que se oponga a que alguien se bautice por X,
Y o Z razón, va a tener que rendirle cuentas por esa situación al Señor. Aquí hay agua, dijo el etíope. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Usted no mira a Felipe haciéndole preguntas, pero tú eres eunuco. Eso quiere decir que te mutilaron. Si te mutilaron, quiere decir que hormonalmente no estás bien. Entonces yo te quiero preguntar antes de bautizarte, ¿te gustan los hombres? Porque él era eunuco. ¿Te gustan? No le preguntó nada. Una cosa le preguntó. ¿Crees? ¿Crees? Sí, dijo. Al agua. Al agua. Lo metió al agua, hermano. Porque creía. Hoy no. Hoy hay que darle 6 clases de catecúmenos y de doctrina. ¿Cómo así? De una vez. Dando y dando. Yo me metí en un problema en la iglesia donde yo empecé mi vida cristiana, porque yo transité por casi todos los departamentos. Estuve en visitación, estuve en el diaconado, estuve en obreros, dirigía cultos, predicaba, según yo que predicaba, pero bueno, le hablaba a la gente, pues, estuve en un montón, estuve en discipulados. Y un día me dijeron, usted ahora va a ser el encargado de un departamento. Gloria a Dios, dije, por fin soy jefe, dije yo. Y entonces me dijeron, usted va a ser el encargado del departamento de corderitos. Pero resulta que corderitos no existía. O sea, que no era jefe de nadie. Entonces yo dije, como no existe corderitos, tengo que conformar, tengo que ver, tengo que hacer la infraestructura, voy a ver qué hago y toda la cuestión, y tengo que conseguir corderos. Entonces, ¿dónde consigo a los corderos? Si en la iglesia todos se las llevan de profundidades, o de profundo, sobre todo en la iglesia donde yo crecí, hermano, que mi apóstol decía cosas profundas, entonces todo el mundo medio sabía un rema y ya creía que él era Pablo, Entonces yo lo que empecé a hacer es que como se convertían a diario, en cada culto se convertía la gente. El púlpito quedaba muy en alto y en la parte de abajo, ahí se llevaban a los que se convertían, había una puertecita y por ahí los metíamos y ahí estaba yo. O sea, el doctor había tirado la red para pescar a los perdidos. Y yo tiraba la red para pescar a los salvados, para llevármelos a corderitos. Como 2, 3 me hicieron caso, pero para disipularlos. Pero en otra cosa sí me hicieron caso, porque lo primero que yo les decía era, hermanos, bienvenidos, ustedes han aceptado a Cristo, eso es extraordinario. La Biblia nos narra que en el principio de la iglesia la gente aceptaba y se bautizaba de una vez. Así que si ustedes quieren bautizarse hoy, de una vez los vamos a bautizar. A mí que no me vengan a decir que no, es que lo tengo que empezar bien. Lo hubiera pensado bien antes de aceptar a Cristo, le decía. Ahora ya lo aceptó, ahora o se mete o se mete. Eso era lo que pasaba en la iglesia al principio y les ponía los ejemplos. Ahí tiene el carcelero de Filipos que fustigó al apóstol Pablo y a su acompañante, los metió en la última Bartolina a la mitad de la noche, 12 de la noche, hubo un terremoto particular, el carcelero fue y se quería suicidar y Pablo le dijo que no lo hiciera porque todos los presos estaban ahí. Él entró, pidió luz porque le dio luz a Pablo, pidió una luz para entrar y entonces entró, a todo eso ha de haber sido como la 1 de la mañana, digo yo. Él se convirtió a Cristo, a todo eso haber sido como la 1:30. Después dice que le lavó las heridas porque los habían azotado. A todo eso haber sido las 2:30 de la mañana. Y después dice que inmediatamente después, 2:30 de la mañana, se metió al agua. ¿Qué tan importante era el bautismo? Porque no esperaron a que amaneciera.
Mire, cuando los primeros rayos del astro rey estén calentando las frías aguas de ¿qué fría? ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en aquella misma hora, así dice la Biblia, no lo digo yo, en aquella misma hora, él con toda su familia se metió al agua. Entonces yo le decía eso a los recién convertidos y la mayoría aceptaban bautizarse. Y yo me lo llevaba al bautisterio porque teníamos un bautisterio ahí en la noche. ¡Pah! Los metíamos al agua, pero como yo no tenía bien la infraestructura, no los apuntaba. Entonces, hermano, los en la organización me querían matar. Porque yo no había llevado el proceso, no les había dado una ficha de membresía con foto. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? ¿Es casado, soltero, viudo, divorciado? ¿Es del grupo LGTBI o no? O sea, reprendo, ¿ah? No, yo me preguntaban, ¿tiene la lista de los que se convirtieron? No. ¿Pero por qué no la tienen? Pues se bautizaron, yo feliz que había hecho algo bueno, según yo, se bautizaron. Pues no los tenía que haber bautizado. ¿Pero por qué si la Biblia? Total de que mi participación como jefe del departamento de corderitos fue debut y despedida. ¿Pero por qué? Después de bautizarlos, dice, bautizándolos, enseñándoles. Hoy la gente quiere cambiar el orden, primero enseñarlos y después bautizarles. No, ahí dice bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Después venía el discipulado. Otra cosa que dice, rapidito así, porque a quienes les habla el Señor claramente, a quienes les explica las parábolas. Porque si no explica las parábolas, la gente se queda sin entendimiento. Estoy en la Biblia. Entonces ahora viene el Señor y dice, muy bien, todos los que quieran ser mis discípulos, ¿ya se bautizaron? Sí, ya nos bautizamos. ¿Tienen su ficha de membresía? Hermano, yo entiendo que la ficha de membresía es buena y que a veces la tenemos que presentar ante las entidades gubernamentales y no sé cuántas cosas más, pero en el cielo a usted no le van a pedir la ficha de membresía. Usted lo único que va a tener que decir, mire, aquí cuando alguien quiere apantallar, FBI. Pero allá lo que usted va a hacer es, la sangre del cordero aquí en mi corazón, pase adelante, le van a decir, pase adelante. Bueno, pero sigamos. Entonces, ¿quieren ser mis discípulos? ¿Cuántos quieren ser discípulos? Para entender. Va, mire pues. Lo primero que tienen que hacer es negarse a usted mismo. Tomar su cruz y seguir al Señor. O sea, la iglesia está llena de oyentes y de creyentes. No digo esta, todas. Incluyendo esta. Ay, perdóname, Padre, vaya que no está Néstor, si no me regaña. Pero ya lo vas a ver. O sea, todas, Ebenezer, Elim, todas están llenas de oyentes y creyentes. Pero hay pocos discípulos. ¿Qué se necesita? Ya le dije, bautizarse. Número 2, negarse. ¿Quiénes se niegan en la iglesia? Si todo el mundo en la iglesia lo que pide son sus derechos. Si ya falta de algunas iglesias de poner carteles, el pueblo unido jamás será vencido. Y hay pastores que incentivan eso. Un día un pastor allá, un apóstol allá dijo, miren muchacha, dijo, era de otra denominación, era interdenominacional nuestra plática, y entonces él, miren muchacha, yo creo que sería muy bueno que nosotros presentáramos un reporte de ingresos y egresos en la iglesia para que la gente mire que el dinero que están dando está siendo utilizado. Pues estás en la calle, le dije yo no estoy de acuerdo. Yo sé que muchos de ustedes sí estarían de acuerdo.
Y yo le dije, yo no estoy de acuerdo, porque vamos a justificar ofrendas y diezmos. Lo que nosotros le tenemos que enseñar a la gente es a cumplir su deber y cumplir nosotros el nuestro. Por un lado. Por otro lado, en el momento en que presentemos el estado de pérdidas y ganancias, por decirlo así, o el estado de cuenta, somos sujetos de secuestro en Guatemala. Lo primero que van a decir, oh, ese pastor tiene plata. Y no saben que hay que pagar miles de no sé cuál, solo de luz, solo de energía eléctrica. Por lo menos allá conmigo se paga una cantidad que usted no se imagina. Solo energía eléctrica se paga eso, pero la gente solo mira ahí a 5 cifras. Oh, buen negocio. Si usted lo mira como negocio, ponga unas iglesias, pues. A ver qué tal le va. A ver qué tal le va. Entonces lo primero que habría que hacer es negarse. Usted tiene derechos. Tiene el derecho de permanecer callado. No, eso. Tenemos derechos a los que nosotros vamos a tener que declinar. Es que estuve enfermo y no me visitasteis. El único que puede decir eso es el Señor en Mateo capítulo 25. Estuve enfermo y no me visitaste. Sí, pero porque no avisaste. Y a mi hijo lo paró la policía y se lo llevaron y estuvo 2 días ahí y el pastor no llegó. Me voy. Bueno, oyente o creyente. A otro lado, pues, en donde no estoy echando a nadie que conste, solo estoy en donde tenga un pastor que les te va a sobar la cabeza, apapachándolo, como los padres de este tiempo. Usted sabe que los padres de este tiempo, me meto yo en el rol ese, hemos dado lugar a lo que la psicología moderna conoce como el niño emperador. En ese tiempo los niños son los que mandan. El niño hace un berrinche y usted ni siquiera le puede pegar un fuetazo, porque le caen los derechos humanos y la ONU y a saber cuántas más le caen encima. Te quiero hacer una pregunta. ¿Usted le hacía berrinches a su papá? Yo digo que sí, fíjese, usted tiene cara de que sí, fíjese. Pero ¿qué le pasaba? ¿Qué le hacía a su respetable progenitor? Yo no estoy promocionando la violencia. Que conste, yo solo estoy recordándole su vida. Pero yo me acuerdo que cuando yo salía de la casa, en la puerta mi papá tenía un chicote de caballo. Y yo creo que era intimidación, un disuasivo. Porque nosotros agarramos así lo último que miramos. Los judíos cuando salen de sus casas, lo último que miran es la mezuzá y la pasan besando. Que la ponen en la puerta, ¿ah? Nosotros lo último que miramos era el chicote. Lo pasábamos besando. Y decíamos, me tengo que portar bien de aquí para allá, porque si no de allá para acá me va a caer. Y me portaba bien. Entonces dice la Biblia en Proverbios 1:8 que oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no te olvides de la Torá que te da tu madre. La instrucción del padre en hebreo es una palabra que se dice mukar, que lo que significa es freno, instrucción, castigo, reprensión. Entonces el papá en una casa, el papá es el que debería de imponer castigo, no la mamá. Porque la mamá siempre está, esta es la última vez que te lo digo. Mamá, ¿dónde están mis cuadernos? Ya te dije dónde están. No están, ya los busqué. ¿Y qué te hago si yo me levanto y los encuentro?
Y el muchacho todavía descaradamente le dice, me haces los deberes. Entonces a veces uno, el pastor, cree que todo eso vale la cabeza a la gente y por aquí. No, hay que decirle no también a la gente. Hay que decirle, no, eso no está bien. ¿Cómo te vas a casar con esta mujer que no es creyente ni siquiera? Y vos sos miembro de mi staff. ¿Cómo te vas a casar con ella? El yugo es igual. Ay, pastor, usted todavía está en los años 40. No, yo estoy en los años 40. Yo estoy en los 30 de Cristo. Así, en la iglesia el principio. No, es que la iglesia avanza. Usted sabe, los jóvenes evolucionan. No, si nosotros también tenemos que evolucionar en el entendimiento. Bueno, Padre Santo, no creo que pueda explicar el tema hoy. Está seria la cosa. Entonces, discípulo, niéguese a sí mismo. Después tome su cruz. Y después siga al Señor. ¿Y a dónde se va a ir con una cruz? No es para llevarla en el pecho. No es para que todos miren que soy cristiano, me voy a comprar mi cruz de oro de este pelo. Del tamaño de la corbata del hermano Sergio. Así va a ser. Que ahí voy a andar. No, no es para eso. La verdad que nosotros, los discípulos, no deberíamos de tener tantas señales externas que una estrellita de David, que por cierto, se recuerda que el Señor dijo que habían llevado la estrella de Renfán por 40 años. Muchos estudiosos creen que la estrella llamada de David es la estrella de Renfán. Para los cristianos es su estrellita de David. Con algo se tienen que identificar. No, hombre, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Con eso nos deberíamos de identificar. Con no andar hablando tonterías, con no dar cheques sin fondos, con no estarle deseando la mujer al prójimo, con cosas así. Creo yo que uno debe mostrar que diga, usted es distinto así. ¿Y por qué es distinto? Porque soy cristiano. Bueno, discípulos. Entonces a los discípulos les explica, y a los que no quieren se quedan sin entender, y si no entienden no se pueden arrepentir, no se pueden convertir y no van a ser perdonados sus pecados. No digo que no puedan ser salvados. ¿Ok? No digo que no puedan ser salvados, sino que no pueden. No es lo mismo ser salvo a que le perdonen los pecados a uno. No es lo mismo. Porque la Biblia dice, en Primera de Juan, dice, si vosotros tenéis comunión unos con otros, su sangre nos limpia de pecados. Entonces, Dios sigue limpiando nuestros pecados, porque no sé si usted cree que uno una vez llegó a Cristo ya no vuelve a pecar. Uno sigue, entonces no es lo mismo salvación que esto. Ok, sigamos por favor y que Dios me ayude. Vamos a ver cómo voy de tiempo. Padre, ya me quedan 15 minutos. Dios, no puede ser. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces me quedé aquí, ¿verdad? Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? En otras palabras, el entendimiento es como una escalera. Tienes primero que el primer escalón. Y así va a ser fácil. Y vas a ir entendiendo. Y lo primero que hay que entender es esta parábola. No leerla solamente, entenderla. A ver, déjeme contarle algo que yo no entendía. Entre paréntesis, no entendía. Te voy a contar qué era lo que yo no entendía y iba a ver que usted tampoco lo va a entender. Estábamos en un retiro de pastores en un lugar de allá de Guatemala que se llama Panajachel. Una iglesia bonita. Bueno, toda la iglesia es bonita, pero ahí estábamos y mi apóstol, era el apogeo del tiempo de mi apóstol, hermano. Él
Era extraordinario, un predicador y todo lo que usted quiera, pero también era temible porque nos oía a todos. Nos decía, te toca predicar, te toca predicar, te toca predicar, pero él se sentaba en primera fila. Entonces eso es temible. Cuando yo prediqué mi primera escuela dominical, ahí estaba él, sentado, hermano. Yo decía algo que parecía bueno, malo o regular. Hasta si se me salía alguna anécdota que causaba risa, y toda la iglesia lo volteaba a ver a él. Si él se reía, ya se reían todos. Si él se quedaba serio, toda la iglesia seria. Era horrible, hermano. Una presión, pero tremenda. Entonces estamos en un retiro de pastores. Y él esa vez no se sentó hasta adelante, sino que estaba a la mitad. Y el pastor, vaya que no era yo, gracias a Dios, hermano, que estaba predicando, empezó a predicar y empezó a decir. Entonces el sembrador salió a sembrar, la parábola. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Entonces el sembrador era malo, porque tiró semilla junto al camino, en pedregales y en espinos. Y uno tiene que saber dónde sembrar. Tiene que sembrar solo en buena tierra. Y desde la mitad de la iglesia una voz ronca: no es así. No necesitó micrófono. No es así. Padre Santo, se imagina que le pase eso a uno de predicador con una persona cualquiera, pues todavía nos podemos discutir, o decir, diáconos, háganle la llave de tronchadora y se lo llevan afuera y lo desenchamucan. Pero que la cobertura le diga eso a uno mientras uno está predicando, no es así. Entonces aquel dijo, no, hermano, yo lo que quiero decir no es así. Es que yo lo que quería, el sembrador es Cristo y Cristo es buen sembrador. No es así, le. Bueno, perdón, hermano. Ese día admiré al pastor, porque siguió predicando y terminó su tiempo. Yo me hubiera puesto a llorar ahí. Aquel siguió predicando. Ya me imagino cómo se debe haber sentido el pobre, ¿verdad? Pero yo sinceramente hubiera dicho, hermanos, vamos a orar por mí. Pobre, hubiera ido. Pero pasó mucho tiempo que yo no entendí por qué el doctor había hecho eso. Dije, pero ¿por qué? ¿Por qué no esperó que todo se terminara? Que lo llevara aparte y le dijera, mira, mijo, lo que hiciste, eso que dijiste es una herejía. Eso no está bien. Sobre todo si tenemos principios administrativos que dicen que los elogios se hacen en público y los regaños en privado. Pero como la iglesia no se dirige bajo los principios administrativos de la mente humana, sino que el Espíritu de Dios, entonces yo no lo entendí. Hasta ahora lo entiendo. ¡Ahora entiendo! Ya viejo, hermano. Bueno, no tanto, pero ya más o menos. Ahora entiendo que lo que el hermano Otto quería, pero fíjese, a los años lo vine a entender, era decirle, esta parábola de la cual estás hablando, tenés que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque esta es la parábola matriz. Porque a partir de esta parábola se van a poder discernir las demás parábolas. Si no entiendes esta parábola, no vas a poder entender ninguna otra. Eso no lo digo yo, eso ahí está, mire. Ahí está. Si no pueden entender el significado de esta, ¿cómo entenderán las demás? Esta parábola es la parábola matriz. Entonces, si el doctor permitía, ahora entiendo, hermano. Yo ni siquiera me atreví a preguntarle. No va a ser que me cuadrara a mí también, ¿ah? Yo no me atreví a preguntarle, mire, hermano, ¿y por qué
tan duro con el hermano? Y era uno de sus discípulos dilectos. ¿Por qué tan duro con el hermano? ¿Por qué? No me atreví a preguntarle, ahora entiendo. Él tenía que corregir eso inmediatamente. Porque si no, era como una semilla. Era como una semilla modificada genéticamente que cuando surgiera iba a traer herejías. Entonces el principio de las cosas es bien importante. Entonces ahora, en la parábola a la cual nos estamos refiriendo es la parábola del sembrador. Para evitar el cansancio, desde aquí cambio, ¿eh? Fíjense pues, cuando se termina esa parábola, ellos llegan y le preguntan que por qué, que sí, que que qué quiere decir tal cosa. Entonces en el verso 18, él empieza a explicar la parábola. Pero cuando llega a Mateo capítulo 13, 19, creo, sí, ahí está, empieza él a explicar. Empieza. Ahí empieza. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Entendimiento, ya se dio cuenta. Entendimiento. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ahora viene la primera explicación de la parábola. A ver si me están dando a entender. Esta es la primera parábola. Es la primera parábola que debe ser entendida. La parábola matriz. Esta es. Entonces, la primera explicación de esa parábola también tiene que ser de alguna manera matriz. Entonces, miren lo que dice la explicación. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Yo aquí me quedo impresionado y me quedo pensando, cuando ya me quedan solo 9 minutos, 8, Padre Santo. Entonces yo agarro mi lupa, espiritualmente hablando, y se la acerco y empiezo a ver junto al camino. Este es aquel en que se sembró la semilla junto al camino. Entonces, cuando veo los contextos, ya no dice este, sino que estos son los que estuvieron sembrados junto al camino. Entonces, ¡plin!, se me abre la mente y digo, ¿quiénes estuvieron junto al camino? Porque hay cristianos que están junto al camino y por eso no entienden. Usted sabe que el camino es Cristo. Nosotros no debemos de estar junto al camino, nosotros debemos de estar en el camino, caminando. Pero hay cristianos que están junto al camino. Pero miremos el primero que creo que va a ser el único que vamos a poder ver por causa del tiempo. Pero tengo como 50 no, 30. Génesis 49, 17. Sea Adán serpiente junto al camino. Estos son los de junto al camino. ¿Quiénes son los que no entienden la parábola? ¿Quiénes son los que no van a alcanzar comprensión y por lo tanto arrepentimiento y por lo tanto perdón? ¿Quiénes son los que están junto al camino? ¿Quiénes están junto al camino? Dan está junto al camino. Ahora miremos una cosita así rapidito. Yo no sé si usted sabe qué quiere decir Dan. Quiere decir juez. ¿Quién dijo eso? ¿Quién me gritó? Ahí está, hermano. Quiere decir juez. Entonces, como lo estamos viendo desde el punto de vista negativo, ese es el hermano que siempre anda juzgando dentro de la iglesia, de los cuales usted no conoce ni uno solo. Todo lo juzga. Ese sabe todos los chismes, chirmoles y chambres.
Ese juzga si la hermanita trajo el mismo vestido el domingo pasado que este domingo. Ese juzga si no estaba bien combinada la hermana. Y ese juzga porque el hermano siempre trae la misma chumpa. Dice que un día me encontré yo con una persona X. Y entonces me dijo, ay hermano, dijo, qué alegre verlo. Ay, gracias hermano. Yo me acuerdo, me dice, yo me acuerdo de usted cuando estaba allá en la iglesia central y cómo lloraba delante del Señor. Chica, dije, me controló. Siempre llevaba aquel su suéter café como de toalla, me dice. Dije yo, esta no iba a buscar al Señor. Y efectivamente yo solo tenía un suéter. Y era así, café, como de toallita, pero así. Pero es que hermano, en Guate, ¿para qué quiere uno suéter? Aquí sí ustedes tienen que tener un armario lleno de abrigos, eso, pero allá, hermano, nosotros ni siquiera sabemos a qué temperatura estamos allá. Usted aquí sí sabe. Usted sabe qué temperatura es hoy y cuál es la temperatura de mañana y de toda la semana. Porque aquí viven en climas que son, de alguna manera, para nosotros, los que vivimos en esos lugares de la eterna primavera, para nosotros no le andamos poniendo coco a eso, porque solo medio miramos, ni le hacemos caso al insibume, hermano, porque solo miramos así para arriba. Tal vez iba a llover. Salimos. De aquí usted, si no está pilas se queda atrapado a saber en dónde. Yo los sigo a ustedes, algunos de ustedes en Facebook, aunque usted no lo crea, así que tengan cuidado con criticarme. Y a veces oigo que algunos dicen, si se van a salir, ahí tienen cuidado por la carretera número tal, porque está ¿cómo le llaman a ese? Black ice. Aquí sí se tienen que pasar el norte todos. Entonces yo mi mismo suéter, ¿por qué quería otro? Aparte que tampoco tenía, pero no, sí tenía. Pero a lo que voy es que hay gente que solo llega a la iglesia a juzgar. Todo lo juzgan, todo lo critican, nada les parece. Hermano, son dan, están junto al camino, dejaron de caminar en el camino. Y por lo tanto no entienden. Y como no entienden, no se convierten. Y como no se convierten, no les perdonan sus pecados. No estoy diciendo que se perdieron, no, porque ya quedamos que la salvación es por gracia, pero que posteriormente tiene que venir una serie de ministraciones para nuestra vida hasta que alcancemos la plenitud. Sí, Señor. Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero. Yo sé que ustedes leen la Biblia, yo lo sé. Aunque no me diga amén, yo sé que usted lee la Biblia. Entonces le voy a hacer una petición. ¿A quién se le llama víbora? Muy bien. ¿A quién más? ¿A un humano que se le llame víbora? No, aparte de aquellos sus cuates que usted tenía en la primaria que le decía, sos un culebra arrastrado. No, aparte de esos. En la Biblia, a los fariseos. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces ahora vemos que los que están junto al camino son aquellos que solo se dedican a juzgar. Pero ahora vemos a otro grupo. Los fariseos. Aquí también apedrean, no. No, porque aquí arriba hay ¿qué? Una disco. No, ¿qué es lo que hay?
Un restaurante. Ah, bueno, ok. Algo se les cayó. Si yo le preguntara, si estuviéramos conversando usted y yo, y usted me dice, hermano, fíjese que vino un hermano de allá de Guatemala y se quiere congregar aquí con nosotros y pues como no tenemos carta de recomendación, pero ya que lo tengo aquí enfrente, no sé si usted lo conoce, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se llama Juan Pueblo. Y entonces yo le digo, ese es un fariseo. ¿Usted qué entiende? ¿Usted qué entiende? ¿Ah? Otra vez, volvamos a la Biblia. Se las lleva de santo, dice el hermano. Va. Y no el enmascarado de plata, o tal vez sí, va. Se las lleva de santo. Pero, ¿con qué cosas compara la Biblia a los fariseos? Cuando el Señor dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿a qué se refería? Hipocresía. Desde luego que usted no conoce ningún hermano hipócrita. Pero si lo conociera, ese está junto al camino. Es víbora junto al sendero. Como usted es un amor, hermano, solo se da la vuelta y empieza. Eso es tremendo. Yo le sé unas que, ¿para qué te cuento? Pero mira, lo supe de una buena fuente. Pero no puedo quemar mis fuentes, así que no me vas a preguntar. Cuando yo no me había convertido al Señor Jesús, había un grupo que oía su música. Yo, hermano, que el Señor me perdone, ¿va? Se llamaba, el grupo musical se llamaba Creedence Clearwater Revival. Ninguno de ustedes lo conoció, desde luego, no, todos son jovencitos. Y tenían un canto ellos. Tenían varios, ¿va? Uno que se llamaba Nacido en la Bahía. Born on the Bayou. Y ahí, en ese tiempo tenía pelo. Pero había uno que se llamaba Lo supe por medio de un chisme. Y ahora, digo yo, esos del Clearwater Revival eran más sinceros que muchos hermanos. Porque ellos sí dicen que lo supieron por medio de un chisme. En cambio los hermanos dicen, lo supe de una buena fuente. Oh, sí, tengo las pruebas, solo que no quiero involucrarme yo. Hipócritas. Cardíaco, ¿eh? Entonces, ya quedamos porque tengo que finalizar. Que los hipócritas y los juzgones, porque ya me está sonando aquí el reloj que dice que tengo que callarme. No sé si se ha sentido aludido él, que me quiere callar también, ¿verdad? Pero que los juzgones y los hipócritas están junto al camino. Y miren lo que hacen, así rapidito, miren lo que hacen. Muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Entonces los que son juzgones y fariseos, lo que hacen es que la gente nueva que llega a la iglesia, los hacen volver atrás. Son con los primeros con los que se enfrentan. Y si ese nuevo no tuvo un verdadero encuentro con el Señor, se desanima y se va. Dice, yo mejor me voy, estaba mejor en el mundo, porque allá no habían hipócritas, y si había, nos arreglamos a trompadas. En cambio aquí ni siquiera eso puedo hacer. Entonces hace que la gente regrese, detiene a la gente. Claro, ahora aquí tendríamos que averiguar bíblicamente, por ejemplo, solo uno, de alguien que detiene un campamento que lo hace regresar hacia atrás. La lepra, María. María habló en contra de Moisés, y no solo de Moisés, sino que de la esposa de Moisés. Atentó contra la familia del líder y se quedó leprosa y detuvo todo el campamento. Entonces hay un montón de gente que atentan contra la familia
del ministro. Fíjese que el ministro les cae bien, pero la señora no, ni los hijos tampoco. Entonces les empieza a dar machete a todos los hijos. Mire, el pastor es medio regular, pero esos hijos que tiene, yo hasta estoy sospechando que ese pastor se llama Elí. Hermano. Y empieza a detener la iglesia y algunos hace que se echen para atrás. Esos están junto al camino, no entendieron. Yo quiero entender. Hoy cuando mi hermano estaba orando antes de ministrar las ofrendas, parte de su oración decía: somos buena tierra. Somos buena tierra. Entonces yo anhelo con todo mi corazón que eso sea real para todos nosotros y que venga entendimiento de parte del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Fíjese que no le estoy hablando de entender versículos bíblicos solamente, eso es glorioso, pero le estoy hablando de entender algunas otras cosas, entenderme a mí mismo, entender por qué mis padres actuaron de tal o cual manera para ya dejar hay algunos que tienen problemas con sus padres, no los perdonan. No perdonan porque al hijo mayor sí lo mandó a la universidad y el hijo menor lo mandó a chambear. No lo perdonan porque no lo entienden. Si lo entendieran, perdonarían. Entonces lo que yo quiero suplicarle a Dios, la administración, yo en la mañana le decía: papito lindo, este mensaje, si es este el mensaje que tú quieres darle a tu pueblo, dime cuál es la administración. Se mira duro el mensaje, los de junto al camino, es para darle machete a todos. Pero la administración es: haznos entender. Porque si yo entiendo, quiere decir que soy buena tierra. Y si yo entiendo, voy a dar fruto. Y si doy fruto, no me van a cortar. En cambio, si no doy fruto, me van a cortar. Si doy fruto, me van a podar para que dé más fruto y mi fruto sea abundante y permanezca. La poda pues no es tan agradable, pero yo creo que es menos agradable que lo corten a uno. Entonces, ¿no será que tú necesitas saber por qué estás atravesando el momento financiero por el que estás atravesando? ¿No será que tú necesitas saber, entender por qué vino esa enfermedad a tu vida? Porque mientras no entiendas, hasta puedes pensar que te cayó un juicio. Y no necesariamente una enfermedad es un juicio. Y no dice la Biblia que Eliseo, que hizo el doble de milagros que Elías, dice que Eliseo enfermó de la enfermedad que habría de morir. ¿Lo entendió? Cuando uno entiende las cosas, amén, no hay problema. Eso es lo que tengo. Si alguien se quedara en la gran tribulación, pero Dios le dijo: mi hijo, yo te necesito ahí porque a través tuyo vas a ser uno de mis 2 testigos. Ahí entendió él que es uno de los 2 testigos. Contento se queda. Se despide de todos los hermanos que se hagan el rapto. Adiós, hermanos. Ay, le saludos a mi abuelita allá arriba, que debe estar bien contenta. Y aquí, ya saben, a pelear con el anticristo. Pero lo entiende. ¿Lo entiende? ¿Será que Dios quiere que entiendas por qué no te aprobaron tus papeles para legalizar tu estancia en este país? ¿Será que Dios lo que quiere es que tú entiendas por qué tu hijo dejó de asistir a la iglesia y te causa tanto daño en tu corazón? Entendimiento. Entendimiento. Yo quiero entender. Quiero entender la vida. Quiero entenderme a mí mismo. Quiero entender a mi cónyuge. Quiero entender a mis hijos. Quiero entender a mis hermanos.
Pero si no viene una unción del Espíritu Santo, no se va a poder. Amén. ¿Cuántos quieren entendimiento? Déjenme bendecirlo en el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre bendito, que estás en el cielo y en todo lugar, tu palabra ha sido expuesta y tú sabes, Señor, cómo hacer la obra en nuestros corazones. Pero en este momento, Señor, específicamente te estoy suplicando, haz descender sobre nosotros todos un espíritu de entendimiento. Permite que entendamos la palabra. Permite que se abran los ojos de nuestro entendimiento. Permite, Señor, como dice tu apóstol Pedro, que se despierte en nosotros nuestro sincero entendimiento, para que nosotros podamos evolucionar verdaderamente, para que podamos asimilar todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, incluso para que huya la amargura. En el nombre de Jesús, ministra entendimiento a este pueblo, Señor, por favor. Ministra entendimiento a mi vida, Señor, por favor. Ministra entendimiento, ministra entendimiento, dianoia, mente plena, epignosis, venga sobre tu pueblo, Señor bendito. Nosotros nos encargaremos de darte a ti toda la gloria y la honra, precisamente a partir de ese entendimiento. Gracias, 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 Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey bendito. Hay muchas cosas que entender. Yo voy a devolver el tiempo, el micrófono, pero hay muchas cosas que entender. En la Biblia, por ejemplo, ¿por qué Jesús dijo: no penséis que he venido a traer paz? No he venido a traer paz, sino que espada. Y después dice: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿No parecería una contradicción? ¿Por qué? Porque el Señor dijo del día y de la hora. Nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino que solo el Padre. ¿Será que Él, Jesús siendo Dios, no sabe? Porque si no sabe, no es Dios. Pero como yo creo que Jesús es Dios, yo sé que sí sabe. Entonces, ¿cómo explicamos lo otro? ¿Por qué Jesús dijo consumado es? Si no se había consumado todo. No había muerto, y no me hubiera podido decir consumado es. No había bajado al infierno, no había resucitado, no había discipulado a sus discípulos por 40 días y no había ascendido. Y dijo: consumado es. Necesito una explicación, necesito un entendimiento. ¿Por qué dijo el Señor: a nadie llaméis vuestro Padre en la tierra? Y después en una de las epístolas dice: os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Está hablando de los padres biológicos? ¿Acaso todos los padres biológicos conocieron al que es desde el principio? Pues necesita entendimiento. Nuestra mente necesita ser abierta así, ¡pah!, por su Espíritu Santo. ¿Sabe cómo? Más o menos. Ya lo dejo en paz, ya lo dejo en paz. ¿Sabe? Usted nunca estuvo en alguna piscina y se le tapó el oído con el agua. Qué horrible, ¿va? Entonces yo no sé dónde le enseñaron a esos trucos, algo chucos a uno, pero había que agarrar agua y meterle en la boca para que la temperatura subiera y después ponerse así. Y se oye ¡plac! Se volvía a oír. ¿O usted nunca hizo eso? No, hermano, yo todavía tengo ahí el agua que se me metió. Hasta un pescado anda nadando ahí, ¿verdad? Así que se nos destapen nuestros oídos espirituales, que se abran nuestros ojos espirituales, para que cosa que ojo no vio, ni oído vio, ni ha subido a corazón de hombre,
vengan y sean reveladas. Bueno, ya estoy sobrepasándome acá. ¿A quién le devuelvo el micrófono? Hermanos amados, aquí está mi hermano Ariel, te llamas, ¿verdad? Adrián. Adrián, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Hay una parte en la palabra cuando Nicodemo se le aparece a Jesús, y me recordaba cómo inició el siervo la prédica. Decía: oyentes, creyentes, discípulos. Y Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Y ese es un nivel, el creyente, el que creyó. Y después le dijo: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no entrará al reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser esos entendidos, hermanos? ¿En qué nivel está usted? ¿En qué nivel se encuentra en esta mañana? Como un creyente, usted ya recibió ese nuevo nacimiento en el agua, en el Espíritu. La palabra dice en Daniel 12:3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que nosotros, los que entendamos lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, vamos a tener que meternos en ese nivel para poder ser verdaderamente discípulos. Porque yo no sé cómo usted se sentiría, cómo se sentiría si solo pudiera ver el reino. Tal vez se sentiría como que si va a Washington DC y ve la Casa Blanca de afuera. No quiere usted, no anhela en su corazón tener el nacimiento del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser esos entendidos del último tiempo? ¿Por qué no se pone de pie? Levante sus manos y vamos a pedirle al Señor. El Señor tiene un trato con cada uno de nosotros. Y vamos a anhelar con todo nuestro corazón que ese entendimiento hoy traiga una luz que nos haga brillar. Y en el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias por esta palabra hermosa, por la revelación de tu palabra, por Jesucristo, nuestro Salvador. Y si usted, hermano, y si hay alguien en este lugar que todavía no ha recibido a Jesús, hoy es un día de un nuevo nacimiento. Hoy es un día donde el Señor puede cambiar tu vida. Si usted quiere abrir su corazón al Señor, solo levante su mano. Si hay alguien en este lugar que quiere recibir a Jesús, que quiere tener un nacimiento nuevo, levante su mano. Queremos orar por usted. Y lanzo este mensaje también a los medios de comunicación. Si tú quieres abrir tu corazón a Cristo, si quieres ser un entendido, que tu mente se abra en este momento, solamente dile al Señor: Señor, yo me arrepiento con todo mi corazón de todos mis pecados, y vengo en esta hora a reconocer que tú moriste en la cruz para salvarme, y vengo en el nombre de Jesús reconociendo ese sacrificio perfecto para salvación de mi vida, y te entrego mi corazón y abro mi corazón al Espíritu de Cristo y al Espíritu Santo para que tú vengas y vengan a morar en mi corazón, y venga un tiempo nuevo, una nueva criatura, y venga sobre tu vida esa revelación, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. A todo aquel que hoy entrega su vida, a todo aquel que de todo corazón hoy abre su corazón a Cristo. En el nombre de Jesús. Padre, solo tú nos puedes dar la gracia, la revelación de tu Santo Espíritu, para que podamos ser discípulos. Somos muchos los que estamos en este lugar,
pero queremos alcanzar, Señor, ese nivel de discípulos. ¿Cuántos de ustedes quieren alcanzar el nivel de discípulos? ¿Cuántos de ustedes anhelan con todo su corazón nacer del agua y del Espíritu? Y la semana que viene va a haber en este lugar agua. Todo aquel que se le haya revelado por medio del Espíritu Santo va a haber agua. No va a haber nada que le impida que usted nazca del agua. En el nombre poderoso de Jesús, papá, te damos gracias. Gracias por esta palabra hermosa. La recibimos con todo nuestro corazón. Y anhelamos, Señor, ser de aquellos que van a entrar al reino de Dios. Ser esos entendidos que podamos brillar y podamos entrar en el reino de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Ministramos al Señor, hermano. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré?
última vez, levanta tu voz. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿Quién iré? Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor, hermano. Amén. No se le vaya a olvidar, oyente, creyente y discípulo. ¿Ok? Llévese eso en su corazón. Que el Señor le bendiga. Nuestro pastor está en Monterrey, México, ministrando. ¿Cuántos de ustedes bendicen al pastor? Vamos a orar por el pastor